Viernes, 2 de agosto de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 202-9211. Tipo, aislada. Prescripción de la indemnización global de los trabajadores al servicio del Estado de Sonora. El artículo 92 de la Ley de Seguridad Social que la regula, es constitucional. Hechos. Una persona es trabajadora de una dependencia del Estado de Sonora reclamó en amparo indirecto la negativa de pago de la prestación denominada indemnización global y la inconstitucionalidad del artículo 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de dicha entidad federativa, que establece el plazo en que prescribe dicha indemnización. La persona juzgadora negó la protección constitucional, al estimar que la imprescriptibilidad del derecho para demandar el pago de la jubilación y pensión es inaplicable a la indemnización global, al haberse generado en un momento determinado y no reclamarse dentro de los 3 años siguientes a la fecha en que fue exigible. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, al prever que el pago de las indemnizaciones globales prescribirá en favor de ese instituto a los 3 años siguientes a la fecha en que hubieran sido exigibles, es constitucional. Justificación. Las normas convencionales que reconocen y protegen el derecho a la seguridad social no prohíben al legislador ordinario establecer límites o restricciones temporales en relación con el otorgamiento de las prestaciones económicas distintas de la pensión o jubilación, ya que el artículo 123, apartado B, fracción 11, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo fija las bases mínimas para establecer el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social, pero no garantiza que su reclamo de pago pueda hacerse en cualquier tiempo y tampoco limita la posibilidad de que dentro del marco constitucional pueda regularse su ejercicio. El plazo de 3 años que establece el artículo 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora para reclamar la indemnización global no contradice su propósito y razón, pues la persona interesada está en aptitud de acceder a ella una vez que se separe del servicio público como trabajador activo, por lo que si no lo hace opera la prescripción en favor del instituto, como una sanción que provoca la desaparición de esa prerrogativa con base en su desinterés. Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. 2 de 2. Registro digital, 202-9214. Tipo, aislada. Reconocimiento de las víctimas como parte en el proceso penal. El artículo 16 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, al no preverlo, viola el derecho de acceso a la justicia. Hechos, una persona, en su carácter de víctima en una causa penal, se adhirió al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra el sobreseimiento por prescripción de la acción penal y solicitó un plazo para formular agravios. El juzgador no acordó de conformidad, al considerar que de acuerdo con el artículo 16 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, solo las partes, procesado, defensor y Ministerio Público, pueden interponer dicho recurso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 16 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, al no reconocer a las víctimas como parte en el proceso penal, viola el derecho de acceso a la justicia. Justificación. De los artículos 16, 387, 391, 392, 394, 398 y 400 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, abrogado, se advierte que el recurso de apelación tiene por objeto que el Tribunal de Segunda Instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada, examine si se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o si se alteraron los hechos con la finalidad de confirmarla, revocarla o modificarla y, en específico. Los 2 primeros preceptos señalan que tienen derecho a apelar únicamente las partes procesales, esto es, el Ministerio Público, la persona inculpada y su defensor. Desde las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000, la víctima o ofendido del delito frente al proceso penal aplicable también en la etapa preliminar de averiguación previa es parte procesal, con derecho a intervenir activamente. Además, el derecho de acceso a la justicia se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Artículo 10. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14, numeral 1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 18, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 8, numeral 1 y 25. Por tanto, pese a la redacción restrictiva de la norma local, que refiere a los sujetos legitimados para interponer el recurso de apelación, la víctima o ofendido sí lo está, por lo que dicho artículo 16 no debe aplicarse. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.